reconocen con la Orden Félix Varela al investigador Rolando Rodríguez y al compositor Alfredo Díez Nieto. Celebrará el Centro de Estudios Martianos el aniversario 43 de su fundación. Y se desarrolla en todo el país la programación cultural diseñada por las instituciones para los meses de verano. Saludos desde La Habana, es martes 14 de julio de 2020 y abrimos la emisión del noticiero cultural de la televisión cubana. Esta mañana en el Teatro Abelardo Estorino del Ministerio de Cultura, Elpidio Alonso, titular del sector, impuso la Orden Félix Varela de primer grado conferida por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al destacado compositor y músico Alfredo Díez Nieto y al historiador Rolando Rodríguez. A la sencilla ceremonia asistió el presidente de la UNIAC, Luis Morlote Rivas, el presidente de la Academia de la Historia, Eduardo Torres Cuevas, y Jorge Luis Aneiros, presidente de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba, junto a destacadas personalidades de la música, la literatura y las ciencias sociales. Dos maestros con todas las implicaciones del término, Alfredo Díez Nieto, director y compositor, y Rolando Rodríguez, escritor e historiador, han dedicado buena parte de sus trayectorias a la formación de nuevos profesionales, a partir de la contundencia de su propia obra. Por decretos del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y a solicitud del ministro de Cultura, Elpidio Alonso, la Orden Félix Varela de primer grado, con la que fueron condecorados este martes, reconoce una entrega de varias décadas que se concreta en grandes aportes a la cultura cubana. El maestro Díez Nieto es uno de nuestros más relevantes creadores musicales, pedagogo, investigador, autor de numerosas composiciones para orquesta, voz e instrumentos solistas. Ha recreado en sus piezas el espíritu de la nación, en un ejercicio imaginativo y audaz que ha honrado la tradición sin darle la espalda a las tendencias de su época. La Orden Félix Varela se suma a los Premios Nacionales de Música y Enseñanza Artística. Su hermosa sonata para flauta, compuesta el año pasado e interpretada en la ceremonia por Niurka González, es una muestra de su vitalidad creativa. Rolando Rodríguez ha escrito la historia y él mismo ha sido protagonista de acontecimientos relevantes de ese devenir. Luchador contra la dictadura de Batista, fundador de instituciones esenciales como el Instituto Cubano del Libro, es notable su labor en la consolidación de un sistema editorial en Cuba y en la historiografía de la República. Profesor, investigador reconocido más allá de nuestras fronteras, servidor público, ha sido merecedor del Premio Nacional de Ciencias Sociales y del Premio Nacional de Historia. La Orden Félix Varela reconoce en Alfredo Díez Nieto y Rolando Rodríguez sus contribuciones en favor de valores imperecederos de la cultura nacional y universal. Yuris Nórido, Noticiero Cultural. Precisamente el historiador Rolando Rodríguez, una de las personalidades reconocidas en esta jornada, ha sido desde su labor investigativa uno de los más cercanos al Centro de Estudios Martianos, institución que celebra el aniversario 43 de su fundación. A su quehacer dedicamos esta semana nuestra sección Contrapunteo. Hemos mencionado a relevantes figuras de la cultura cubana indispensables en el origen del Centro de Estudios Martianos como Armando Hart, Roberto Fernández Retamar, su primer director, además de Cintio Vitier y Fina García Marrús. Pero están otros como Ángel Augier, Juan Marinelo, Julio L. Riverán y quienes hoy continúan esa labor con dedicada pasión por la obra de nuestro héroe nacional. Así sucede con Caridad Atencio, quien se ha especializado en la poesía martiana. José Martí, además de ser el héroe nacional de Cuba, el prócer de la independencia, es un poeta y escritor de talla universal. Así lo comprendí cuando empecé a trabajar aquí en el año 1989, tenía 25 años. Y siempre vine con la idea de trabajar la poesía de Martí. Ahora, según asegura, está inmersa en el proyecto más importante, difícil y a la vez placentero de su vida como investigadora, que es la recepción de los diarios de campaña de José Martí, que es un cierre glorioso a una obra trascendente y notable, que viene a ser como el sudario del escritor, lo que lo adorna cuando va a la muerte, que es una fiesta que él se da a su propio espíritu, que es una obra
que deslumbró a los originistas, que deslumbró a Cintio, que deslumbró a Fina y a Lezama. Y estos escritores entraron a Martí por el diario. Por eso su obra es imantada y luminosa, la de estos poetas de Orígenes. Los especialistas de esta institución mantienen una amplia producción intelectual, en su mayoría visible en la revista especializada del Centro de Estudios Martianos, y también se socializan por las vías más contemporáneas. Tenemos el portal José Martí. Ahí lo mismo se pueden encontrar trabajos, textos de investigadores de nuestro centro, que de los más variados lugares, como las obras completas de edición crítica, acceso completo a todos los tomos de manera gratuita. No hay que hacer ningún pago para acceder a esto. Más una biblioteca virtual, que bueno, no voy a señalar de todos los títulos, pero ahí está la Edad de Oro, están los libros que se han ido publicando, está la cronología, y todo esto, repito, el acceso es gratuito. Desde el pasado año, la editorial del Centro de Estudios Martianos también prepara todos sus materiales para soporte digital y así poder comercializarlos. Un convenio que nosotros firmamos con los compañeros de Soy Cubano, la agencia Soy Cubano de Artés, para venderlos online en moneda en USD, y estamos proyectando una plataforma en moneda nacional para que las personas dentro de Cuba puedan descargar igual los libros en esa, o sea, serían dos opciones que tiene el público. Imprescindible la obra martiana en estos tiempos, asegura Pedro Pablo Rodríguez, cuando la humanidad atraviesa una crisis de valores, esos que afloran en la obra de José Martí. Lisandra Durán, Noticiero Cultural. La periodista Lisandra Durán nos presentó la segunda parte de un reportaje que nos acerca al quehacer del Centro de Estudios Martianos en sus 43 años. Mañana compartiré algunas opiniones recibidas a través de nuestras direcciones electrónicas y, como siempre le digo, usted puede participar de este debate en Contrapunteo si nos escribe a nuestro correo contrapunteo.nc@cubarte.cul.cu, o si nos deja un mensaje en Facebook en esta dirección www.facebook.com/noticierocultural.Cuba. Vamos entonces a hacer una pausa en nuestro recorrido informativo. Ahora evocamos desde la música y la literatura el aniversario 301 de la ciudad de Santa Clara, que se celebrará este miércoles. Por favor, no abandone la sintonía. Era el templo colmado de mañana en el cálido amor de la luz y los vitrales. El de San Francisco, recuerdo, su sayal oscuro como el vino. Tanta claridad hacía lo vivo con sus brazos abiertos hacia mí. Entre los acólitos, mi hermano se abstraía en la luz también, ingenuo y cándido como la tonsura del santo. La ceremonia y el coro, las alfombras, la sencilla multiplicación de la luz, la inocencia, la ingenuidad franciscanas, aquel estarse en los sentidos que eran toda mi felicidad.
fin de semana inició oficialmente la programación cultural diseñada por las instituciones para los meses de verano. A partir de la experiencia del evento y de los programas denominados Santa Clara Canta por la Vida, Villa Clara se inserta en los programas nacionales Música para la Vida con una representación de artistas de la provincia. Así inició el verano en ese territorio. En la búsqueda de alternativas para promover lo mejor de la música villaclareña y cubana están los proyectos que generan conciertos grabados, otros online y los programas para radio y televisión donde se difunde el resultado musical, además de ser fuente de empleo para los artistas. Esta es estrategia de la empresa comercializadora de la música y los espectáculos en Villa Clara, y así inició el verano cultural en este territorio con el programa Música por la Vida desde el Complejo Cultural La Rotonda en Santa Clara, en la modalidad de concierto online. En el concierto inicial estuvo la Orquesta Aliamén, Café Pilongo, Ane Carranza, José Ramón Vizcaíno, Helen Rivero, el trío Convergencia. Esos fueron los que estuvieron en el concierto inicial, y en los otros conciertos, bueno, estarán las otras unidades que yo le mencioné. Quería resaltar que esto es un proyecto bastante integrado. Eso no es solo la empresa de la música. Aquí está colaborando Arte, está colaborando la empresa de cine, la propia televisión de aquí de Villa Clara, sectorial de cultura. Es un proyecto integrado porque esto indudablemente solo no se puede hacer. En esta etapa estival se preparan 3 programas Música por la Vida a exhibir por el canal Clave en el mes de julio y 3 para agosto, con varias unidades artísticas de Villa Clara. La base es que haga música cubana, y si es de su propia creación, muchísimo mejor. Es decir, para también promover la creación del artista. Lo otro es el plan de homenaje que existe en la empresa, es decir, que en la empresa hay un plan de homenaje sobre las unidades artísticas que cumplen aniversario cerrado. Y lo otro es la jerarquía musical, la trayectoria que tienen las diferentes unidades artísticas. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. En Guantánamo, el Teatro Guaso reabrió sus puertas de acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Cultura para la etapa 2 de recuperación post-COVID-19. Como parte de la programación, el grupo Como Tú se reencontró con el público para presentar un espectáculo concebido durante la etapa de aislamiento social. Ansiado como el periodo estival, llegó el más reciente espectáculo del grupo humorístico Como Tú a la escena guantanamera. Con el ángulo del codo, al toser debí tapar. Luego vine a saludar y lo hiciste de este modo. ¿Tú te crees que yo soy bobo? Gestado desde los meses de aislamiento físico, el guión de Miguel Moreno recorre en 6 escenas las circunstancias vividas por la mayoría de los cubanos durante el enfrentamiento a la COVID-19. Cumpliendo con los protocolos de sanidad establecidos, el Teatro Guaso de la ciudad abrió sus puertas a artistas y públicos para desde el humor iniciar el verano cultural 2020. Estamos muy ansiosos por trabajar, como imagino que todo el mundo, y estar aquí en las tablas. Y bueno, tenemos la oportunidad y estaremos hasta mínimo aquí en escena hasta principios de agosto. Durante las primeras jornadas, otras fueron las propuestas diseñadas para la familia en la más oriental de las provincias. Desde el céntrico Boulevard, el grupo de variedades circenses Carpandilla ofreció su arte a no pocos residentes de la urbe. Asimismo, el Teatro Guiñol, que en este 2020 celebra sus 5 décadas de existencia, y varias son las motivaciones para compartir desde su sede. A partir de una labor que hicimos en las redes sociales, seguimos trabajando también en la casa y haciendo las producciones, terminando, ensayando en sí, que no nos hemos detenido, y pensamos que en los próximos meses, más bien para la jornada de la cultura cubana, vamos a presentar algunas de las cosas que estrenar y ensayos con público y eso también. En defensa de la vida inicia este verano. Juntos, disfrute y seguridad marcarán todas las propuestas que desde la cultura vestirán de intensas emociones estos 2 meses. Cristian Nay, Noticiero Cultural. Del inicio de las jornadas culturales del verano 2020 seguimos hablando. Desde Santi Spíritus, nuestra corresponsal nos pone al tanto de las actividades que allí se realizaron. Este será un verano diferente en la vida de los cubanos. La responsabilidad ciudadana marca el deseo de no contagiarse con la COVID-19. Muchas instituciones culturales espirituanas abrieron las puertas para realizar actividades.
Ahora normas poco usuales indican que es preciso desinfectarse las manos y las superficies o llevar una prenda que por usada parece estar de moda. En la Galería Óscar Fernández Morera se inauguró la colección de grabados Reencuentro realizada en el Taller Gráfico del Territorio. En otras de las salas también se exhiben obras realizadas por artistas espirituanos. El proyecto curatorial cierra con la entrega del conjunto de arte a la Dirección Provincial de Salud como reconocimiento a la labor durante estos meses de pandemia. En la sede de la Sociedad Cultural José Martí, el escritor Julio Miguel Llanes presentó el libro Las Palomas de Guillén, texto reeditado por Luminaria, casa editorial de la provincia de Santi Spíritus. Además, después de meses de silencio, se dejaron escuchar los acordes de la trova por intermedio del trío de Gómez. La Casa de la Guayabera transmitió a través del perfil institucional en Facebook la muestra Cuarentena. En el Jardín Botánico, los asistentes a la apertura oficial del verano 2020 disfrutaron de la alegría del payaso Tim Espejuelín. Los meses de julio y agosto dejarán el buen sabor de la cultura. Esta vez se restringe la entrada de público a los centros, es de uso obligatorio el nasobuco y será preciso entender que todo pasará y los abrazos volverán. Desde Santi Spíritus, Jenny Fleites, Noticiero Cultural. La Asociación Hermanos Saiz abrió su programación de verano en Las Tunas con la apertura de una muestra visual. La iniciativa promueve el quehacer de uno de sus jóvenes miembros. Con la inauguración de la exposición titulada Cacofonía del artista Ignacio Alejandro Rodés, se reabren en Las Tunas las propuestas de la Asociación Hermanos Saiz en la fase 2 de la etapa de recuperación post-COVID-19. Variadas serán las entregas de la organización durante el verano. Ya vamos a comenzar con las disímiles actividades que siempre acompaña la programación de la Asociación Hermanos Saiz en Las Tunas, nuestras peñas de trova, nuestras peñas de literatura, en espacios más reducidos, aún cumpliendo con todas las medidas que dicta nuestro país. El autor de la muestra dedicó mucho tiempo a su preparación. La situación me ayudó a trabajar más tiempo. Son cerca de 12 cuadros, la mayoría son óleos sobre lienzo, que utilizo el pasado como materia para hacer nuevas obras. Quehacer de la Asociación Hermanos Saiz en la etapa veraniega. Desde Las Tunas, Valdina Almaguer y Anivis Labarta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican en las páginas digitales de otros medios de prensa y lo hacemos por la Agencia Cubana de Noticias, que destaca que el Centro Nacional de Escuelas de Arte, de conjunto con las escuelas de arte de toda Cuba, se suma a las actividades del verano 2020 con un programa que acogerá a través de las redes talleres de las diversas especialidades y concursos de música, danza, fotografía y dibujo. De acuerdo con la información del CENAR, se realizarán también transmisiones online de presentaciones de ballet, teatro y circo vía Facebook Live, y se mantendrá en esta etapa su habitual espacio creativo donde convergen personalidades del arte y la cultura con estudiantes y profesores de la formación artística. Las escuelas de arte de las provincias también desarrollan actividades en este verano desde sus localidades, tales como los talleres corales que organizan los centros de música de la capital y los variados de todas las manifestaciones y las exposiciones de artes visuales que se realizan en Camagüey y Holguín. Por su parte, Cuba Debate informa que la legendaria banda británica The Rolling Stones publicará una reedición de su álbum de 1973, Godhead Soup, que estará disponible a partir del 4 de septiembre. El material saldrá al mercado en varios formatos, incluidos una caja de 4 compactos, discos de vinilo, grabaciones de estudio inéditas y contenido en vivo. La entrega incluye además 3 canciones nunca antes escuchadas, entre estas Scarlet, donde los Stones comparten labores con Jimmy Page. Y cerramos en el sitio web de la emisora Radio Habana Cuba para conocer que el joven jazzista Harold López Nusa protagonizó este martes el concierto online que cada semana promociona el Instituto Cubano de la Música. La actuación del reconocido pianista, arreglista y compositor tuvo lugar a las 4:30 de la tarde y fue transmitida por el canal clave de la televisión cubana, la emisora Radio Progreso y el canal en YouTube del Ministerio de Cultura, Mincul, además de enlaces a un centenar de páginas en Facebook. Para mañana miércoles se anuncian las interpretaciones de Ireno García, el jueves el Quinteto Villazul y para el viernes el Grupo Mezcla.
y con un fragmento de una interpretación de Ireno García, quien estará mañana en concierto. Cerramos nuestra revista de prensa solo por hoy. Ahora vamos a hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo, momento en que, como cada martes, aprovechamos para recomendarle la lectura de una obra imprescindible de la literatura universal a sugerencia del reconocido escritor Francisco López Sacha. Al regreso le estaré hablando de artes escénicas. Los invito a descargar de la red el libro que comentamos hoy, la novela Drácula del escritor inglés Bram Stoker. Esta novela está considerada realmente una obra maestra y lo es, una pieza clásica de la denominada literatura gótica que trata de un personaje que ha hecho época en toda la historia del cine y también del teatro, el personaje del vampiro. Obviamente es una novela de otra complejidad muy diferente a las versiones de cine. Esta novela esencialmente está trabajada con diarios, con cartas, con documentos para dar una autenticidad y hacer crecer el desarrollo de la historia hacia una dirección terrorífica. Realmente todos los datos apuntan a ese castillo en Transilvania donde el conde Drácula recibe a Harker y más adelante a ese viaje extraordinario del vampiro a Inglaterra, desde la cual empieza a amenazar a todas las personas que tiene alrededor. Ese es un mundo tétrico, brutal, es un mundo muy bien descrito, muy bien escrito por Stoker, donde efectivamente se está dando la amenaza de una fuerza sobrenatural que viola todos los principios de la vida y de la existencia. Yo la recomiendo encarecidamente la novela. Es muy diferente a las versiones del cine y desde luego estamos en disposición de disfrutar de una pieza que nos dejará felices y al mismo tiempo aterrorizados. La compañía Camagua participa por estos días a través de las redes sociales en festivales internacionales de folclore de Europa. La agrupación camagüeyana se integra con sus propuestas al catálogo de excelencia del Centro Provincial de la Música y los Espectáculos. Refleja tradiciones, rituales y diversas formas de expresión en la cultura popular y contemporánea la compañía folclórica Camagua a través de la danza y la música. El colectivo camagüeyano participa de manera virtual en festivales internacionales de folclore de Europa. En Ribnitz, Alemania, presenta la obra Caribe Soy, encuentro competitivo por votación online. Participaremos en el 56 Festival Internacional de Château-Gombert en Marsella, Francia, en el 24 Festival de Vichosca en Bulgaria, en Sofía, Bulgaria. Este evento es competitivo con un jurado internacional y donde participarán 24 compañías folclóricas del mundo. Tiene lugar del 15 al 18 de julio y también estaremos en el Festival de los Pueblos, Festival Folclórico de los Pueblos del Mundo de Extremadura en Cáceres, España. Dirigida por Fernando Medrano, la compañía folclórica Camagua exhibe las coreografías del baile de la chancleta, cubanísimo homenaje y clave huatequizón en varios festivales internacionales de folclore, ahora de manera virtual. Una agrupación de gran valía que prestigia a Cuba en el mundo del espectáculo. En Camagüey, Jaime Amargós, Noticiero Cultural. De artes escénicas continuamos hablando al cierre de esta emisión. El Grupo Teatro de la Luna celebra hoy el aniversario 23 de su fundación. Con su director conversó un equipo de nuestro noticiero. Desde 1997, Teatro de la Luna ha emprendido un largo camino por la indagación, la búsqueda y el reencuentro con las esencias mismas del teatro. A 23 años de la fundación del colectivo liderado por Raúl Martín, Teatro de la Luna se consolida como un grupo puntual del panorama escénico de la isla por su consagración y constancia. Un 14 de julio se hizo la primera función del grupo y desde entonces yo he sentido eso, una familia que cambia, que muta, que se enriquece, que unos se van y otros entran, pero es el centro de mi vida. Crear Teatro de la Luna y dirigirlo durante 23 años es como tener una familia durante ese tiempo, o sea, es crear una familia. Y de verdad, no es una frase hecha ni nada. Yo establezco con mi equipo de creación, con los actores, los productores que han pasado por ahí,
los asesores, los diseñadores, una relación muy familiar, no sé trabajar de otra manera. Y de verdad, todos los que ya no están, porque ya no están en Cuba, porque cogieron otros caminos, con ellos sigo teniendo una amistad muy hermosa. Desde su fundación, la agrupación priorizó la dramaturgia nacional y la obra del gran dramaturgo Virgilio Piñera, y luego abrió sus horizontes a otros referentes de la dramaturgia contemporánea internacional. Actores y actrices de alto valor han prestigiado con magistrales interpretaciones las propuestas de Teatro La Luna, aportándole un sello distinguible. Nosotros empezamos con el presupuesto de hacer teatro cubano, de hacer a los autores cubanos. Hicimos toda aquella racha de obras de Virgilio Piñera, nos convertimos en el grupo que más hacía Virgilio Piñera. Yo como creador individualmente incluso montaba los poemas en danza, y yo estaba defendiendo la idea de hacer un teatro con autores cubanos. Después empezó la relación y el intercambio con las embajadas, las propuestas de las Semanas de la Cultura Italiana, las Semanas de la Cultura Polaca, Alemana, y yo dije, ¿para qué nos vamos a cerrar a eso? Porque de pronto yo conocí, gracias a esa experiencia y a ese intercambio, conocí a los principales dramaturgos contemporáneos polacos, alemanes, a clásicos del teatro italiano como Pirandello, a Ibsen, y de pronto se ampliaron los horizontes y de todas maneras nos dimos cuenta que estábamos haciendo teatro cubano porque estaba hecho por cubanos y estábamos llevándolo a nuestras necesidades y a nuestras vivencias. Explorando el camino de lo musical, lo coreográfico, el canto y la connotación psicológica de la indumentaria teatral a través de su color y factura, Teatro de la Luna hace evidente hincapié en el trabajo actoral como centro de su discurso escénico. La música en vivo es un sueño que yo tuve desde que fundé el grupo. Imagínate, yo me formé con Roberto Blanco, ese gran director que utilizaba la música en vivo. Él creía en el teatro total, que yo también lucho por él, y la integración de todas las artes en una función de teatro, ¿no? De todas las ramas del arte, o la mayoría, ¿no? La plástica, la música, las luces, por supuesto. La música surge a partir de la necesidad del actor directamente. No es que el actor se adapte a una música, es que la música lo sigue a él. Y como el actor es el centro de la cuestión, el actor es el centro indiscutible de una función de teatro, toda la indumentaria, en este caso la música también, tiene que estar en función de su discurso escénico. Y para mí ya es difícil conseguir una obra sin la música en vivo. A 23 años de la fundación de Teatro de la Luna, el colectivo sigue replanteándose nuevas metas y seduciendo públicos con una estética que los distingue y hace únicos. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto del otorgamiento de la Orden Félix Varela al investigador Rolando Rodríguez y al compositor Alfredo Díez Nieto. Nos acercamos al quehacer del Centro de Estudios Martianos en el aniversario 43 de su fundación y conoció el desarrollo en todo el país de la programación cultural diseñada por las instituciones para los meses de verano. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos mañana para compartir más informaciones sobre el acontecer del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.